La mujer nace con una cantidad limitada de folículos que tienen los ovocitos, que es el material genético que tienen los ovocitos. A cantidad limitada se va perdiendo en el tiempo debido a la ovulación, debido a factores externos, involuntarios de cada mujer, como por ejemplo el tabaco, los pesticidas, las radiaciones, cirugías a las que a veces son sometidas algunas personas, y todos estos factores hacen que la reserva, que el potencial de lograr un embarazo se vaya disminuyendo en el tiempo. Entonces, el objetivo que tiene la preservación de fertilidad es hacer el diagnóstico temprano de cuánta reserva me queda y poder planificar eventualmente un embarazo a mayor largo plazo, guardando ese potencial genético que son los ovocitos. Y se guardan congelándolos. Eso es como el resumen. Claro, en general como mujeres nacemos con una reserva ovárica y la calidad de esos ovocitos va en decadencia. Es por eso que es súper importante poder optar también a congelar óvulos. ¿Desde qué edad, doctor, se recomienda realizar este procedimiento? Esa es una pregunta muy interesante porque tienes varias razones por las cuales se pudiese necesitar o requerir la congelación de los ovocitos. Una es una razón social, o sea, quiero postergar mi maternidad para más adelante, y eso no tiene edad mientras existan ovocitos, mientras exista reserva. ¿Y desde cuándo? Bueno, desde que se decida aquella persona a que va a desplazar su maternidad. Pero otro tema es la criopreservación de la fertilidad por alguna razón biológica. Por ejemplo, razones oncológicas, o sea, los cánceres. Los cánceres, las leucemias, los linfomas, los cánceres de mama y algunos cánceres infantiles pudiesen hacer que una niñita que todavía ni siquiera parte su etapa menstrual pudiese congelar trozo del ovario para poder ser utilizado en el futuro. Entonces, la edad inicial va a depender de las razones por las cuales se está criopreservando. La edad final, la edad así como hasta qué edad puedo preservar mi fertilidad, bueno, básicamente hasta cuando quede, porque existen dos conceptos importantes a tener presente. Uno es cantidad de folículos, recuerda que son los que tienen adentro los ovocitos, y otro es la calidad de ese ovocito. Entonces, yo pudiese llegar a los 40 años con una cantidad eventualmente grande de ovocitos, pero que no tienen buena calidad. Y eso se va a transformar en que eventualmente en un embarazo que no va a seguir una evolución normal y puede terminar en una pérdida, por ejemplo. Entonces, una cosa es cantidad, otra cosa es calidad. Y en cuanto a las edades, va a depender de cuál es la razón por la cual estoy criopreservando o quiero guardar mi fertilidad. Desde el punto de vista social es en el momento en que se me ocurrió, ok, tengo 35 años, no quiero ser madre todavía, quiero postergarlo a los 40, sé que a los 40 mis ovocitos van a ser menos y no van a ser de buena calidad, perfecta edad para congelar. ¿Te fijas? ¿Y en qué consiste el tratamiento? ¿Es doloroso? ¿Es ambulatorio? Ya. El tratamiento es ambulatorio y consiste en lo siguiente. Lo primero es estimular los ovarios para que ofrezcan la mayor cantidad posible de ovocitos o folículos en un mismo tiempo, ¿ok? Y esa estimulación se hace a través de una hormona que se llama FSH, que es la hormona que todos producimos en la hipófisis y que se inyecta, autoinyecta, a través de jeringas de inyección subcutánea, o sea, es muy fácil,
no son dolorosas, y aproximadamente entre 10 a 12 días se requiere una inyección diaria de una cantidad determinada de hormonas. La cantidad de hormonas que vamos a usar en las inyecciones diarias va a depender de la reserva. ¿Por qué? Si tiene harta reserva, vamos a necesitar menos hormonas para estimularla. Si tiene poca reserva, vamos a requerir más hormonas para estimularla. Pero aproximadamente la cantidad de días es la misma, entre 10 y 12 días. Durante todo este proceso, uno mira visualmente los ovarios a través de ecografía y uno ve cómo van creciendo los folículos hasta que llegan a un estado en un tamaño de 17, 18 milímetros, y en ese momento viene la aspiración folicular, que es bajo anestesia, por lo tanto no duele, bajo anestesia se pinchan los ovarios y se aspiran los ovocitos. No duele porque va con anestesia. El postoperado reciente va con analgesia y aproximadamente después de unas 4 horas en que están en observación con nosotros, en el postoperado, las pacientes, a las 4 horas se van de alta. Pero o sea, se hace un seguimiento también folicular durante 10 días. Claro, durante esos 10 días uno las ve como entre 3 y 4 veces. Vas siguiendo el folículo, vas viendo cómo van creciendo. Entiendo. Bueno, y este procedimiento, bueno, ya sabemos cuánto dura. Las personas que deciden embarazarse a los 40 años, el riesgo por la edad, el riesgo cardiovascular, igual está dentro de lo... A ver, a los 40 o cercano a los 40 o pasadito a los 40, tenemos varios puntos importantes que analizar. Uno es si a los 40 tenemos una cantidad adecuada de ovocitos que podamos utilizar. 2, tenemos que saber si es que esos ovocitos van a tener la calidad adecuada para transformarse en un embrioncito sano, ¿ok? Y 3, una vez que se embaraza aquella persona, claramente necesitamos, antes de que ocurra todo esto, prever que ese embarazo se mantenga en las mejores condiciones posibles, porque sobre los 40 un embarazo puede generar mayor riesgo de hipertensión, mayor riesgo de diabetes gestacional, mayor riesgo de partos prematuros. O sea, sería solamente un embarazo más controlado. Eso es fundamental, que el embarazo sea realmente súper controlado en algún centro perinatológico. La perinatología, como tú bien sabes, es la especialidad de la ginecobstetricia que se dedica a los embarazos de alto riesgo. Entonces, tiene que ser un embarazo más controlado. Esto no significa que el parto tenga que ser por vía cesárea, no tiene nada que ver, ¿ok? Solo significa que el embarazo tiene que tener un control más estricto. Asimismo, las 2 ecografías importantes, que son los Doppler de las 12-14 y de las 22 a 24 semanas, para adelantarse a los problemas. Doctor, ¿y hay algún criterio excluyente para que alguna paciente no pueda optar a la congelación de óvulos? A ver, que no haya, que no tenga. Eso es lo peor. O sea, que uno le vaya a medir la reserva, que tú llegues con, no sé, 45 años a guardar ovocitos. Realmente tu reserva es poco probable que alcance para guardar. ¿Te fijas? Entonces, ese es el principal eventual problema que pudiésemos tener, que no haya reserva suficiente para guardar. Ahora, el resto de las contraindicaciones van a ser más bien contraindicaciones médicas, como por ejemplo, no sé, ¿Alguna enfermedad de base?
Exacto, una enfermedad de base que no esté bien controlada, porque una mujer con una diabetes, si está bien controlada, puede congelar. Una mujer con una hipertensión, si está bien controlada, puede congelar, no sé, una paciente con un lupus, con artritis reumatoidea, si está bien conservada y bien controlada, claramente puede congelar. El índice de masa corporal es un concepto bastante importante en la fertilidad y se ha tratado de estimular en múltiples ocasiones y en múltiples instancias que el sobrepeso y la obesidad en general, como vivimos en un país en que el sobrepeso y la obesidad está Ujú. siendo un poco complejo, efectivamente hace que sean procedimientos más riesgosos. La aspiración folicular en una mujer con obesidad o un embarazo en una mujer con obesidad transforma al tiro el problema en un alto riesgo. ¿Te fijas? Ajá. Entonces, eventualmente uno trata de hacerlas bajar de peso primero. No es que las excluyas, pero les tienes que ofrecer las mejores opciones, las mejores alternativas. Entiendo. ¿Y las mujeres que tienen antecedentes de malformaciones o que tienen antecedentes de hijo con algún síndrome, esos óvulos, es recomendable en esas pacientes congelar óvulos? Bueno, ahí hay que ir diferenciando si el problema es congénito o genético. O sea, tú lo portas en tus genes, si es algo que realmente tú eres portador de esa enfermedad. Para darte solo un ejemplo, la talasemia o la fibrosis quística o la hiperplasia suprarrenal congénita. Son tres enfermedades que Ujú. se portan en tus genes. Entonces, si eres tú portador de esos genes y eres, ponte tú, un portador recesivo, que no tienes tú la enfermedad, pero la portas, y te juntas con alguien que también es portador, también es recesivo, pueden hacer que ese hijo o hija exprese la enfermedad, ¿ok? Ujú. Ya. Eso se puede saber con los genes. Distinto es una enfermedad congénita, o sea que el embrioncito se formó con algún problema mientras se gestaba. Por ejemplo, el labio leporino. El labio leporino no es algo que, si tú tienes una guaguita con labio leporino, no es algo que se lo vas a entregar a todas tus guaguitas. ¿Te fijas? Por Claro. lo tanto, ¿por qué? Porque es un problema de gestación, un problema puntual en ese embarazo. Entonces, si no hay historia genética en tu familia, en ti o en tus hermanos, en tus primos, en tus papás, si no hay ninguna historia genética, igual puedes hacerte un estudio genético. Si es algo que viene medio complicado. Se puede hacer un cariograma para ver la genética general, pero además se puede hacer un estudio genético puntual de cada una de las enfermedades Mm. genéticas, no de las malformaciones, como te explicaba, que ocurren durante la gestación. Ya. Bueno, Perdona, en perdona, relación... perdona. Y es que para agregarte algo, y si efectivamente, si efectivamente, por ejemplo, existe una carga genética importante en tus cromosomas, uno puede cortar esa carga, eh, por ejemplo, ocupando gametos donados, no sé, ovocitos donados, o si el problema genético viene de los espermios, comprar espermios, y con eso cortas la Claro. cadena de la genética problemática. Eso justamente lo que quería preguntar ahora es que si esas pacientes con esos antecedentes podrían optar a una ovodonación, a usar algún óvulo de otra persona. Exacto. La ovocitodonación existe y de hecho uno puede hacer un match genético. Por ejemplo, no sé, si una persona por algo más fácil, no le quedan ovocitos, va a ir a una ovocitodonación, pero el marido tiene alguna enfermedad genética, por ejemplo, alguna enfermedad de estas que se manifiestan por los genes directamente,
le puede hacer el estudio genético al marido, exacto, ¿cuál es el problema? Le puedes hacer el estudio genético exacto a los ovocitos, más bien a la donante de los ovocitos, para que esa criatura nueva, esa guagua, te asegures de que no va a traer la enfermedad genética del padre. Ujú. ¿Y eso tiene un costo particular o también se puede optar a un bono PAD, por ejemplo? Lamentablemente los estudios genéticos no están incluidos en nada. Ni en el Bonopad, ni las ISAPRES. Los estudios genéticos son todos, por el momento, no sabemos cómo vienen las políticas públicas, pero por el momento los estudios genéticos hay que financiarlos en forma individual. Entiendo. ¿Y ese costo es muy alto? ¿Tiene un costo de mantención? El costo de mantención es el de los ovocitos, y el costo de mantención de todo lo que tengas criopreservado. Tú puedes criopreservar embriones, puedes criopreservar ovocitos, puedes criopreservar espermios y puedes criopreservar tejidos, como el tejido ovárico, por ejemplo, en las niñitas, ¿ya? La criopreservación, independiente de lo que tengas que preservar, embriones, espermios, ovocitos, tiene, después de que normalmente tú lo haces, ¿no es cierto?, con un paquete, un pack que te cubre 3 años. Después de esos 3 años, si no los has usado, el costo de la mantención es de una UF mensual. Ya. Y en el caso de que esos óvulos no los ocupes, se pierden, se pueden usar para otras personas. Claro, los ovocitos pueden tener los siguientes destinos. Puedes usarlos tú, ya los tienes congelados, puedes usarlos cuando quieras. Nuestro límite de edad es 50 años. Por lo tanto, hasta los 50 podríamos estar transfiriéndote un embrión. En segundo lugar, los puedes donar para que otra mujer que no tenga ovocitos los pueda ocupar, ¿cierto? Y en tercer lugar, los puedes descartar. Un ovocito no es un embrión, un ovocito es una célula, por lo tanto, no estás eliminando vida, estás eliminando una célula, si tú no la quieres más. Uh-huh. Bueno, y hay mujeres que también pueden optar a donar sus óvulos. Exacto. Esas mujeres deben tener algunas características, cierta edad. Perfecto. El programa de ovocitodonación que nosotros tenemos es bastante estricto en relación a los criterios de inclusión y de exclusión. Las pacientes, las mujeres que optan por venir a entregar sus ovocitos tienen entre 22 y 29 años y se entrevistan primero con una matrona que les hace un screening muy general, luego pasan por una entrevista con la psicóloga, que también ve si están aptas o no aptas emocionalmente para entregar parte de sí, de sus células, ¿cierto? Claro, parte de sí, unas células propias para otras mujeres, para otras parejas. Luego pasan por el control médico, se mide la reserva de ellas, se mide la reserva ovárica de 2 formas. Hacemos el recuento de folículos antrales, que es mirar ecográficamente los ovarios, y además le medimos la AMH, que es la hormona antimileriana, que es la que nos da un valor estándar de fertilidad, de reserva ovárica. Luego pasan por exámenes de sangre, y en los exámenes de sangre se estudia todo lo referente a lo metabólico de ella, o sea, se descarta la diabetes, la hipertensión, la insulinoresistencia, las patologías tiroideas, las dislipidemias, etc. Se hace un estudio genético, se les hace un cariograma,
y un test de drogas. Todo eso va previo a que están preparados o no están preparados. Una vez que han pasado por ese tremendo filtro, uno las empieza a estimular farmacológicamente, como lo expliqué recién. Sí, también esas mujeres pueden tener una compensación económica por donar su ovocito. Bueno, efectivamente es harto El la trabajo. molestia, porque es más que molestia, ¿no es cierto? Porque uno la cita a los seguimientos foliculares, a hacerse exámenes, tienen que pasar por la anestesia, tienen que pasar por la punción, pierden un día entero en la aspiración folicular. Entonces, bueno, ahí hay Un proceso una más actividad, largo. un proceso, exacto, un proceso bastante intenso que efectivamente se compensa. ¿Qué pasos son los que se deben realizar? ¿Qué exámenes se tienen que realizar estas pacientes para poder, aparte de la antimuleriana, del seguimiento folicular, también deben tener sus exámenes de rutina normales, me imagino? Exacto, sí, sí. Exámenes de rutina de una mujer joven en general, están los ginecológicos, que es el Papa Nicolau al día, y que esté negativo, ¿no es cierto? O sea, que no haya patología cervical. Y luego de eso, los metabólicos, el screening general de patología tiroidea, insulina, etcétera, que no sean hipertensas, tienen que tener un índice de Esto. masa corporal también dentro de lo normal, entre 20 y 25, esos son los índices normales, ¿no es cierto?, de masa corporal. Sobre 26 es sobrepeso, sobre 30 es obesidad. Haber Eh, tenido algún antecedente de enfermedad de transmisión sexual, ¿ellas pueden optar a eso? O sea, si se trató la enfermedad de transmisión sexual y ya no la tienen, no hay ningún problema, porque no contagian. Los ovocitos, no sé, si tuvo sífilis hace 2 años, esos ovocitos ya no contagian, ¿te fijas? Si tuvo clamidias y fue portadora de clamidias y ya se trató las clamidias, esos ovocitos no van a contagiar la clamidia a nadie, ¿te fijas? Eh, Ahora, sí se hace además un screening en relación a toda la patología infecciosa con estudio de hepatitis C, hepatitis B, HIV y el VRL, que es la sífilis. Claro. Lo otro, doctor, que quería preguntar era saber si es que es muy costoso el tratamiento, ya que hay muchas mujeres que como desean embarazarse después de los 35 años, les gustaría ya pensar, o después de los 30 ya empiezan a pensar de tal vez qué podrían hacer para postergar su maternidad y que esta no tenga tantos riesgos. A ver, en cuanto a costo, la preservación de fertilidad, el programa de preservación de fertilidad en nuestra clínica cuesta 2.250.000 más los fármacos que va a ocupar. ¿Por qué los fármacos no vienen incluidos en el valor inicial? Porque es muy variable entre una mujer que tiene muy buena reserva y vamos a ocupar muy pocas hormonas y en ella podríamos estar ocupando 1,5 millones de pesos en hormonas versus una mujer que tiene muy poca reserva, que vamos a necesitar muchas hormonas, muchas inyecciones para poder sacarle esos ovocitos y en ella vamos a gastar probablemente hasta 2,5 millones. Entonces, la variación está dado básicamente por lo que nos va a costar estimular esos ovarios. ¿Te fijas? Va a Entonces, depender de por cada eso paciente. por eso está el variable de fármacos. O sea, el valor del procedimiento completo cuesta, como te decía, 2.250.000 más fármacos, que pueden ir con un mínimo de 1,5 millones y un máximo de 2,5 millones. Ahora, ese paquete que te explicaba cubre la criopreservación durante 3 años. Si tú a los 3 años no los has venido a buscar,
para lo que sea, ahí parte el pago de la preservación con la UF mensual. Doctor, ¿y cómo los mantienen? ¿Los mantienen ahí mismo en la clínica o tienen algún centro aparte? Sí, no, están en un lugar, en la última pieza escondidos, tenemos muchos tanques, porque en el tiempo se van acumulando embriones, se van acumulando ositos, se van acumulando espermios, por lo tanto tenemos muchos tanques con nitrógeno líquido, y ahí quedan hasta que se va haciendo un control continuo de los niveles de nitrógeno, se va haciendo un control continuo desde el punto de vista de que, por ejemplo, las biólogas van registrando y van chequeando que, no sé, si se retira alguna muestra, queda un espacio, por ejemplo, se puede ocupar en otra paciente, pero tenemos muchos tanques con embriones y gametos criopreservados. Aquí me llegó una pregunta que dice, ¿qué pasa si criopreservo embriones y no se utilizan? ¿Qué pasa con ellos después? Bueno, esa pregunta ya la respondí hace un ratito. O sea, puedes tenerlos para siempre ahí, puedes dejarlos para siempre, pero va a costar una UF mensual, o puedes donarlo. Puedes donarlo a otra familia o a otra mujer que requiera algún embrión, porque en el fondo, si tú no tienes más reserva, puedes recibir ositos más espermios, transformarlos en un embrión y transferírtelo, o puedes recibir un embrión listo, un embrión que solo necesitas darle amor y una casita y transferirte un embrión que ya está, que ya sea de alguien previamente. Por lo tanto, ese embrión puede ser donado. Súper. In vitro. Claro, en una fertilización in vitro, a los espermios tú les puedes hacer hartas pruebas. O sea, de los espermios tú puedes saber qué cantidad de espermios tienes, cómo se mueven, la movilidad de esos espermios y qué forma tienen, si son formas normales o no normales. Pero además de eso, puedes hacerle una prueba para saber cómo está el interior de ese espermio. O sea, tú puedes hacerle una prueba que se llama de fragmentación del DNA del espermio para saber el potencial de ese espermio. Si ese espermio va a lograr fecundar y blastular, que es que el embrión logre ir creciendo y se va desarrollando hasta que sea transferible, o sea, hasta que tú lo puedas llevar adentro del útero o no. Entonces, todas esas pruebas se le pueden hacer al embrión. Por otro lado, a los ositos recién lo vamos a conocer una vez que está en el laboratorio, porque en el ovario a los ositos no los vemos un folículo, que es el envoltorio del osito. Entonces, a los ositos recién lo vamos a conocer cuando nos llegue en el laboratorio, y cuando esté ahí, bajo el microscopio, podemos saber si es un osito que ya está en un momento genético adecuado, o está inmaduro, o está fragmentado, roto, o tiene algún otro problema. ¿Te fijas? Eso lo vamos a saber recién cuando llega a nosotros al laboratorio y lo estamos mirando con el microscopio. Doctor, volviendo un poco al tema anterior de las pruebas genéticas que se le realizan a una paciente, ¿hay un estudio genético para saber si es que el embrión viene o tiene alguna, no sé, algún hallazgo genético, sí, claro, sugerente de alguna o síndrome o malformación que se toma como a las 10 semanas de embarazo? ¿Un estudio genético? Okay. Son cosas distintas. Al embrión, antes de transferirlo, tú le puedes hacer un estudio genético. Al embrión, ¿ok? Al embrión le puedes hacer un estudio para saber si trae algún problema, el embrión. Además
que no tiene nada que ver con eso. Tú puedes hacer estudios genéticos en la sangre materna, en un embarazo de 10 semanas, para descartar alguna enfermedad genética. Eso también es cierto. Ahora, normalmente ese estudio en sangre materna se hace cuando la ecografía, cuando el Doppler de las 12 o 14 semanas te sugiere algún problema, ¿ok? Porque para eso es ese Doppler. Entre las 12 y las 14 semanas, tú le puedes medir algunos tips al embrioncito, como por ejemplo el hueso nasal, la translucencia nucal, el ductus. Entonces, de acuerdo a esos criterios del Doppler, si los criterios te indican que algo raro está pasando, bueno, lo ideal es ir a hacerle el estudio genético en sangre materna. O sea, tú tomas una muestra de sangre de la mamá y puedes estudiar la genética de ese embrión. Y en el caso de que alguna mujer que por su calidad ovárica no es óptima, acude a una transferencia ovárica o a transferencia folicular y tiene antecedentes genéticos, no va a haber mezcla de genes o multiplicación celular o algún riesgo que pueda ocurrir a ese embarazo. Bueno, si uno puede hacerle el estudio genético previamente, uno trata de eliminar ese riesgo no transfiriendo un embrión que ya está dañado. ¿Te fijas? Si no tienes acceso a eso y se embaraza una mujer en forma espontánea, por ejemplo, o con técnicas de baja complejidad en lo que tú no puedes hacer estudio genético antes, ese estudio genético que tú justamente me preguntabas, que es el de las 10 a 12 semanas, se puede hacer en sangre periférica. ¿Te fijas? Ahora, eso ha sido un tremendo aporte dentro de la medicina fetal, que es la que se dedica ya a los embarazos, porque antiguamente había que pinchar el huevito en el útero de la mamá. O sea, era mucho más riesgoso. Muy ¿Te riesgoso. fijas? Ahora, todavía hay algunas situaciones en que es más certero hacer un pinchazo en la placenta o en el líquido amniótico, pero en general basta con los estudios en sangre materna. Entonces. Exacto. ¿Y hasta qué edad, te pregunta otra paciente, es ideal posponer la maternidad? Clásica pregunta de paciente. Lo importante son dos cosas. Uno es la cantidad y otra es la calidad. Porque podemos posponer, si estamos hablando de un embarazo espontáneo, ¿no es cierto? Quiero posponer mi maternidad. Yo creo que la mejor ayuda, el mejor aporte, la mejor recomendación que uno puede dar es, ok, posponla, pero sabiendo cómo está tu reserva. ¿Te fijas? O sea, mídete la reserva. Si tu reserva está súper buena y quieres posponerla por un par de años, ok, no hagas nada. Si está súper buena o más o menos, pero quieres posponerla por mucho tiempo, congela. O sea, después, si la vas a posponer por 10 años, en 10 años más no va a haber ovocito. Claro. Si la reserva no está muy buena o está más bien baja, si no la quieres, o sea, no la pospongas. Y si efectivamente quieres posponer tu maternidad, congela. O sea, en el fondo va a depender mucho de cantidad de reserva y de edad. Y de cuánto tiempo es lo que quieres posponer. Ahora, si estás en los 40 o pasado los 40 y tu reserva es muy buena, es un tema, pero no sabemos cómo está la calidad. ¿Te fijas? Entonces, efectivamente, las curvas de probabilidad de embarazo, la probabilidad de embarazo en forma espontánea, la curva desciende después de los 40. Y lo que pasa con la curva de las pérdidas espontáneas, o sea, del aborto espontáneo, es que aumenta después de los 40. ¿Te fijas? Entonces, la curva de la probabilidad espontánea de embarazo baja, y si te embarazas, es más probable que el embrioncito no venga bien, por lo tanto, es más probable que tengas una pérdida. Entonces, ¿es el momento ideal después de los 40? Fisiológicamente, no.
Y para eso está la medicina reproductiva actual que te ofrece congelar ovocitos. Sí, es una buena opción. Y si no resulta con la congelación, también se puede optar a la ovodonación. Exacto, donación. Y las pacientes receptoras, o sea, la mujer que va a recibir esos ovocitos junto con su pareja, si tiene o no, porque podría estar ella asumiendo la ovocitodonación con o sin pareja, ambos se les toman los grupos sanguíneos, todos los estudios metabólicos y fotos. Y con eso, una matrona, una psicóloga y su médico tratante, en una reunión, ¿no es cierto?, se buscan en los registros de nuestras donantes la mejor opción. Y como ya te había explicado, nuestras donantes se le hace una cantidad infinita de exámenes, tanto genéticos, infecciosos, metabólicos, test de drogas, etcétera, y claramente tenemos las fotos, y con eso se hace el match. Exacto. ¿Y este tratamiento lo realizan solamente en Viña del Mar o también en Santiago? Nuestra clínica no tiene sucursales, somos nosotros nomás. Hay otros centros que también hacen lo mismo que nosotros, no somos los únicos. Pero nuestra clínica está solamente acá en la Clínica de la Mujer, en Reñaca. Otra pregunta que se hizo es de cómo saber si ese óvulo que yo guardé es realmente el que yo guardé. Oh, muy buena pregunta. Lógico, porque no solamente tenemos que estar confiados, ¿no? Bueno, existe un protocolo súper riguroso, extremadamente riguroso en relación al seguimiento y cada uno de los procesos tienen testigos, ¿ya? Y entonces hay más de una persona firmando y asegurando que tal o cual gameto, ¿no es cierto?, que este espermio es de ella o de él, y que este ovocito corresponde a la dueña y que este embrión corresponde a los dueños. Entonces es súper riguroso y estricto el protocolo, ¿ok? Actualmente es muy fácil porque como tenemos este sistema de testigo, actualmente si tú vas a los registros, sabes exactamente dónde está guardada cada una de las células, dónde está guardado este ovocito, dónde está guardado este embrión adentro de los tanques, o sea, tienen un control súper extremadamente riguroso. Súper, me imagino que debe ser un trabajo de chino ahí anotar todos los cambios o las características genéticas de cada persona para poder después tal vez donar ese óvulo a otra persona. Claro, Es exacto. súper impresionante e interesante este tema de la ovodonación, de la preservación ovárica, que ahora, como muchas de las pacientes o de las mujeres preferimos postergar la maternidad, es un tema que, que ojalá todas podamos tener acceso, así como en otros países, empresas ofrecen una compensación a las mujeres para poder Sí, postergar la maternidad. Ojalá sí, acá podamos llegar a eso. exacto, sí, claro. Y efectivamente lo que tú dices, en Europa hay muchas empresas que estimulan a sus funcionarias a que hagan ovocitopreservación, preservación de fertilidad. Claro, claramente tienen una doble lectura, o sea, están haciendo marketing con ellos mismos, ¿no es cierto? Se preocupan de su funcionaria, pero la funcionaria se ve beneficiada por este plan Claro. y guarda sus ositos, claramente. Y también compensada por su empresa para que pueda estar más tiempo con ellos trabajando. Exacto, sí, claro. Aquí estamos Y de nuevo. lo Estaba, último que sí, quedamos. los espermios. Los espermios. Entonces, te estaba contando que los espermios se producen cada 3 meses. De mejorar la fábrica,
mejorando la calidad de vida, haciendo deporte, deporte que no incluya mucha bicicleta por el trauma, mejorando la alimentación, ocupando antioxidantes. eh, entonces, entonces, Manteniendo estilos de vida, manteniendo estilos de vida saludables. Igual es exacto, importante cuando uno va a planificar lo mismo, tanto para hombres o para mujeres, planificar un embarazo debe mantener libre no sé, de drogas, de sí, realizar actividad sin duda, física, claro. para que la calidad del esperma y la calidad del óvulo y los procesos genéticos sean óptimos eh, para que funcione todo el tema de la multiplicación celular. Exacto. Yo les doy las gracias a ti y a Soy tu Matrona, porque efectivamente estos temas son requete contra importantes. La educación es fundamental, que una mujer sepa lo que puede ocurrir y lo que no puede ocurrir para poder tomar decisiones, decisiones con educación, decisiones concretas, decisiones que son requete contra fundamentales para la vida futura, ¿no es cierto?, de una mujer que quiere ser madre en algún momento. Así que te doy las gracias y a Soy tu Matrona, además, por permitir este espacio.